Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la organización y estructura del cuerpo humano. Empezaremos por definir qué es la anatomía y qué es la fisiología. Estas dos ciencias van a proveer lo que son las bases necesarias para entender lo que es la estructura y lo que es la función del cuerpo humano. La anatomía y la fisiología están relacionadas. Dicen los que saben que la forma da la función, ¿sí? De esta manera, las partes del cuerpo humano tienen una forma que está bien estructurada, bien organizada y desarrolla un correcto funcionamiento, ¿sí? De esto se encargan la anatomía y la fisiología de explicarlos. La anatomía, que viene de la etimología ana, que es a través, y de tomé o tomía, que es corte, y es la ciencia que estudia las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. En un principio, la anatomía propiamente dicha se estudió a partir de la disección, que esta palabra etimológicamente di significa separado, sección o sectio significa corte. Y las primeras maneras de entender la anatomía fue a través de la disección, del corte de los tejidos para poder entender su forma y sus relaciones, ¿sí? Mientras que la fisiología, que viene de physis, que significa naturaleza, y logia, que es logos o estudio o tratado, pues bueno, es la ciencia que va a estudiar lo que son las funciones de las funciones de los órganos en el cuerpo, o las funciones corporales, etcétera, etcétera, explicando la función. La anatomía explica la forma, las relaciones con otros órganos, y la fisiología estudia la función. Aquí podemos ver en esta imagen, pues bueno, las diferentes partes de las ramas de la anatomía, que pueden ser la histología, que estudia a los tejidos, la anatomía regional, que va a estudiar la anatomía de cómo están dispuestos los órganos en un área determinada, la anatomía radiográfica, que nos ayuda mucho para poder interpretar dónde están esas estructuras y qué cambios puede haber en ellas a través de su anatomía normal y verla a través de los rayos X, etcétera, etcétera. Y la fisiología, que se va a encargar del estudio de la función, pues bueno, nos va a explicar, por ejemplo, en la fisiología renal, pues cómo funcionan los riñones, en la fisiopatología, pues cómo son los cambios que se van a dar en la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver que estas ciencias, tanto la anatomía como la fisiología, pues van a tener múltiples derivaciones. El organismo, propiamente dicho, está organizado de manera estructural, dado por varios niveles de complejidad, ¿sí? Las estructuras más pequeñas en el universo pues son, bueno, perdón, dentro de la estructura de la naturaleza, los elementos más pequeños son, es a nivel químico, son los átomos, más sin embargo los átomos también tienen partículas como son los electrones, los protones y los neutrones. Estos átomos organizados, ¿sí? Al unir un átomo de sodio con un átomo de cloro van a formar moléculas, como el agua, que tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, etc. Entonces, nuestra organización estructural, nuestro organismo tiene estos átomos que al juntarse con otros átomos van a formar moléculas. Y estas moléculas a su vez van a formar células. Y estas células a su vez van a formar tejidos. Estos tejidos, en sus diferentes formas y composiciones, van a formar un órgano. Estos órganos, de una manera ahora sí organizada y estructurada, van a formar sistemas, y estos sistemas van a formar un organismo propiamente dicho. Por ejemplo, aquí los elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, estos átomos a la hora de unirse van a formar una molécula. En este caso aquí podemos ver una molécula de ácido desoxirribonucleico, que es la molécula a partir de la cual nosotros vamos a tener nuestra información genética, ¿sí? Y estas moléculas van a estar presentes en las células, entre otras, ¿sí? Y estas células a la hora de organizarse van a formar
un tejido y este tejido va a tener una función específica que al unirse al unirse estos diferentes tipos de tejido con diferentes funciones pueden llegar a formar un órgano y este órgano junto con otros órganos que funcionen en armonía van a formar un sistema como puede ser el aparato o el sistema digestivo y este a su vez tiene otros aparatos que van a formar un organismo. Entonces, dentro de estos sistemas de órganos, pues hay varios sistemas, ¿sí? Está, por ejemplo, el sistema tegumentario, que básicamente es lo que es la piel, ¿sí? Que está también incluido el pelo, las uñas, y es uno de los órganos que nos va a ayudar no nada más a protegernos e individualizarnos, a protegernos del medio externo, además de mantener un medio interno, de la misma forma nos va a ayudar al metabolismo de algunas, por ejemplo en este caso de la vitamina D, y nos va a ayudar a relacionarnos con el medio. ¿Por qué? Porque esta piel tiene receptores para temperatura, para dolor, para presión, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma nosotros vamos a saber qué es lo que pasa en el exterior gracias a los sensores que tiene esta piel. El sistema esquelético, pues básicamente está formado por lo que vienen siendo los huesos, ¿sí? Que son las estructuras de soporte y que le dan rigidez al organismo, ¿sí? Entre otras funciones, por ejemplo, también van a producir sangre, ¿sí? Van a tener la función de hematopoiesis. Y estos huesos, a su vez, van a estar unidos con otros huesos a través de las articulaciones que nos van a permitir el movimiento. Ya el sistema muscular complementa la estructura ósea que tenemos, uniendo todos esos músculos que nos permiten tener movimiento y entre otras funciones, pues generar calor, etcétera, etcétera. El sistema nervioso, pues es este sistema tan importante que nos va a permitir reaccionar, primera, relacionarnos con el medio externo por medio de esas señales que se van a generar, interpretarlas y dar una respuesta, ¿sí? Es uno de los sistemas que a través de los nervios desde cualquier parte del organismo pues, van a llegar a un centro de control que van a ser los receptores, va a ser el cerebro, etcétera, etcétera. Van a correr este manojo de cables, por decirlo de alguna manera, a través de la médula espinal, van a llegar al cerebro, se van a interpretar esas señales y se va a dar una respuesta. El sistema endocrino, básicamente el sistema endocrino está formado de glándulas. Las glándulas son órganos que producen sustancias químicas que se llaman hormonas y estas hormonas tienen una función que va a afectar a unas células en específico, ¿sí? Y va a obtener una respuesta. Entonces, por ejemplo, hay hormonas que van a generarse en un sitio, como por ejemplo la hormona folículo estimulante que se forma en la hipófisis anterior, que está en el cerebro, pero que va a tener su efecto sobre los ovarios y va a inducir a este para que genere un óvulo. Entonces, estos mensajeros químicos que se producen de un lado y van a llegar a otros sitios, a otros tejidos que tienen una función específica y que van a responder a estas hormonas. Entonces, el sistema endocrino se caracteriza por tener tejidos especializados que se llaman glándulas, que producen sustancias especializadas que se llaman hormonas y que tienen por objeto estimular un tejido específico o tejido blanco que va a generar una respuesta en base a estas hormonas, a estos mensajeros químicos. El sistema cardiovascular, pues bueno, está formado por tres entes que viene siendo un sistema de bomba, un sistema de conductos, ¿sí? Y dentro de él un tejido que es la sangre. Y estos tres van a tener la función de transportar sustancias a todo el organismo y de mantenernos con un suficiente soporte por ese líquido que es la sangre, que va a llevar oxígeno, entre otras cosas, a todo el organismo. Pero este líquido por sí solo no puede, porque necesita que haya un conducto que lo lleve, que en este caso serían los vasos sanguíneos, y una bomba que lo impulse, que en este caso es el corazón. Sistema linfático, pues bueno, este sistema linfático tiene la importancia de que, además de que nos va a servir como cuarteles para las células blancas que definen nuestro organismo, que se encuentran en todo el cuerpo, pues también va a ayudar al equilibrio de los líquidos. Hay que recordar que mucho en nuestro organismo, entre el 40 y 60% de agua, del peso corporal, está formado por agua. Entonces esta agua se puede acumular en los tejidos y el sistema linfático se va a encargar de movilizarlo.
El sistema respiratorio, pues es un sistema que nos va a ayudar a poder utilizar el oxígeno que se encuentra en el ambiente para que éste pase del medio ambiente a nuestra sangre, de nuestra sangre a los tejidos, y el producto de desecho, que es el dióxido de carbono, también llegue aquí mismo y se expulse. El sistema digestivo, pues obviamente es el que nos va a ayudar a que podamos asimilar todos aquellos nutrientes que ingerimos, ¿sí? De esta forma, pues por medio de diferentes pasos que va a llevar este alimento, pues de una u otra forma va a permitir que utilicemos todos este tipo de nutrientes. Asimismo, el sistema urinario, que nos va a ayudar a filtrar, básicamente filtra la sangre, porque en la sangre pues obviamente se encuentran productos del metabolismo, diferentes sustancias que necesitan ser eliminadas o algunas necesitan ser reabsorbidas. Entonces el riñón tiene la capacidad tanto de secretar como de absorber sustancias y asimismo también eliminar aquellas, ¿sí? Por medio de la orina, ¿sí? A través de ciertos conductos que del riñón pasan a la vejiga por medio de un conducto que se llama uretero y de la vejiga hacia el exterior por un conducto que se llama uretra. Y eso nos va a ayudar a regular los líquidos en el interior del organismo, entre otras funciones, así como también el pH. Y obviamente el sistema, y el sistema reproductor, que tiene sus particularidades tanto en el hombre como en la mujer, que van a ayudar a perpetuar la especie. Además de que estos, en cada uno de los sexos, pues nos va a permitir tener caracteres sexuales propios de nuestro género, ya sea hombre o ya sea mujer. Obviamente todo esto se da a nivel celular, ¿sí? Y a nivel orgánico. Todo lo que pasa en nuestro organismo se puede resumir en estas funciones vitales que son necesarias. Si no estuviera alguna de estas, la vida no sería posible. Como el metabolismo, que básicamente se refiere a todas las reacciones químicas que suceden en nuestro organismo, desde la célula hasta el organismo como tal, para asimilar, excretar, utilizar las diferentes sustancias del medio externo. La respuesta viene siendo de que tenemos la capacidad de responder a los estímulos. ¿Qué significa? Que si escuchamos un ruido podemos voltear a identificarlos, que si nos sentimos agredidos o tenemos reacciones de acuerdo al medio que nos provee. Cuando tenemos un susto, tenemos sobresalto y esto es una respuesta. Cuando tenemos frío, titiritamos, etcétera, etcétera, porque es una respuesta al medio. ¿Sí? No pudiéramos ser indiferentes. La respuesta es inclusive hasta una forma de mantenernos alertas y con vida. El movimiento, pues obviamente hay movimiento desde células, desde algunos tipos de células, como por ejemplo si el espermatozoide no tuviera movimiento, pues nunca fecundaría un óvulo y entonces no habría procreación, por poner un ejemplo. Si no tuviéramos células que hacen funciones de movimiento, como los cilios pulmonares, por ejemplo, nos acumularíamos de secreciones. Si no pudiéramos utilizar la deambulación, el movimiento, las articulaciones, pues no sería posible la vida. Igual el crecimiento es la capacidad que tiene el organismo, la célula, inclusive de reproducir, de crecer, de hacerse más grande. Por eso, pues nosotros vamos creciendo. ¿Sí? Si nos acordamos, pues hace no mucho o éramos más bajitos o éramos menos gorditos, etcétera, etcétera, pero esto es un proceso y es una función vital. La diferenciación básicamente se refiere a de que tenemos células que pueden tener la capacidad de ser no especializadas y transformarse en células especializadas. Eso es a lo que se refiere la diferenciación. Y obviamente la reproducción pues es el mecanismo por el cual, ya sea de manera celular o ya sea de manera orgánica, que podemos generar un ser similar a nosotros. Todo esto se lleva a cabo gracias a la homeostasis, a que se cumpla la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis, ¿sí? De homoios, que es igual, y estasis, que es de tensión, es la condición de equilibrio, de balance del medio interno
gracias a la interacción continua de múltiples procesos de regulación corporal. ¿Qué significa? Nuestro organismo está diseñado para mantenerse en ciertos niveles, en ciertos rangos, de muchas constantes que cambian de manera continua durante el día y durante toda nuestra vida. La hemostasis es un proceso dinámico, ¿sí? No siempre estamos a una temperatura de 20 grados, el ambiente puede estar a una temperatura de 30, puede estar a una temperatura de 10, de 40, de 5. Entonces, hay mecanismos que van a ayudarnos, aun cuando la temperatura externa pudiera estar a 35 grados centígrados, nosotros vamos a mantener la misma temperatura. Si estamos a una temperatura de 2 grados, pues vamos a mantener la misma temperatura, o por lo menos va a haber mecanismos que nos ayuden a mantener ese nivel, ¿sí? Por eso se dice que la hemostasis es una condición de equilibrio, ¿sí? Y esto a su vez es dinámico, va cambiando, ¿sí? Va cambiando de acuerdo a todos los estímulos que se presenten que puedan afectar esto, no solamente externos, sino también internos, ¿sí? El estado del equilibrio del cuerpo, pues obviamente se puede modificar dentro de parámetros muy estrechos, no tenemos mucho margen de maniobra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues nuestro organismo y nuestras células están condicionadas a solo mantenerse dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Mientras el cuerpo mantiene su homeostasis, cuando nosotros cumplamos de forma adecuada pues, los requerimientos. Por ejemplo, si comemos, pues obviamente se va a mantener una homeostasis. Si comemos mucho, ahí ya estamos cambiando el equilibrio que hay. Si comemos poco, estamos cambiando el equilibrio de la misma forma, ¿sí? Si tomamos mucha agua, si tomamos poca agua, si caminamos mucho, si caminamos poco, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las condiciones, mientras la cumplamos con las necesidades de forma adecuada, el organismo se va a encargar de mantenerlo en esos márgenes. Mientras no cambien las condiciones, mientras no se extremen las condiciones a las cuales sometemos el organismo, esto se va a mantener en un equilibrio, ¿sí? Y obviamente este equilibrio, pues como es un proceso dinámico, pues no solamente depende de lo que nosotros comamos, depende de de prácticamente todos los aparatos del organismo para de una u otra manera poder mantener este equilibrio. ¿Cómo se da a cabo este equilibrio? Bueno, todas las condiciones en el organismo están en condiciones de homeostasis. Sin embargo, ¿sí? Si algún estímulo, ¿sí? produce un cambio, pues obviamente se altera este equilibrio. Entonces, normalmente en nuestro organismo tenemos receptores, tenemos sensores que nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Subió el azúcar, o ¿sabes qué? Subió la presión, o ¿sabes qué? Tenemos una gran cantidad de líquido circulante, o sea, etcétera. Tenemos sensores que nos van a decir o que van a activar, ¿sí? Este desequilibrio va a activar un sensor, va a hacer activar este sensor, este receptor, ¿sí? Que es por una vía que se llama aferente, porque viene de afuera, va hacia el centro de control, ¿sí? Entonces aquí, oye, ya se prendió una luz en el centro de control donde dice, oye, ¿sabes qué? La presión está muy alta. Oye, ¿sabes qué? Hay un aumento importante de la glucosa. Oye, ¿sabes qué? Hay esto. Entonces el centro de control dice, a ver, vamos a ver, subió mucho la presión. Muy bien. Entonces, yo sé que si tengo elevada la presión, le puedo decir al corazón, ¿sabes qué? Voy a mandar información, corazón, late más despacio. Vasos sanguíneos, a ver, abran un poco más las compuertas para que pase más la sangre y no estén tan apretados. Entonces, de esta forma, esta señal que sale del centro de control, que se llama eferente, es una señal eferente, porque es efecto que voy a pedir, que es el efector, ¿sí? Va a dar una respuesta, va a ocasionar que va a ocasionar sobre algún tejido o sobre algunos tejidos o sobre algún sistema, va a ocasionar que éste se modifique para que nuevamente llegue a un equilibrio. Y así esto se lleva de manera constante. Tenemos algún estímulo, que es el estímulo, es aquella condición que va a producir un cambio y va a activar un receptor, ¿sí? O va a generar una señal aferente. Y de esta forma va a llegar al centro de control. Y ya el centro de control va a tener una respuesta
que va a salir por medio de una vía eferente, porque vamos a buscar un efecto, intentando o logrando que se logre nuevamente el equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo se llevan a cabo estos controles? Bueno, pues básicamente, de acuerdo, hay dos tipos de señales que nos pueden ayudar, que son la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa, ¿sí? Vamos a suponer, significa que si el estímulo que manda el centro efector disminuye o revierte el estímulo inicial, significa que es una retroalimentación negativa. A ver, vamos a tratar de entenderlo así. Muy bien, algunos estímulos alteran la homeostasis por aumentan la presión arterial, ¿sí? Entonces, los receptores que tenemos en diferentes partes del cuerpo, en el cuerpo carotídeo, en la aorta, etcétera, etcétera, van a decirle al centro de control, que en este caso es el cerebro, que tiene centro de control para el centro de control de la presión, y le van a decir, oye, la presión arterial está muy alta. Ah, muy bien, ok, ya recibí el foquito rojo. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, corazón, necesito que disminuyas tu frecuencia de latido y vasos sanguíneos, por favor, ábranse. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca y al hacer que los vasos sanguíneos se activen, va a reducir la presión arterial, que fue el estímulo inicial. Aumento de la presión arterial que fue detectada por un receptor. Entonces, el centro de control va a mandar una señal y esto ocasionó el efecto de reducir la presión arterial en este ejemplo. Entonces, nuevamente se restablece la homeostasis. Ya ahorita ya la presión ya no está alta. Entonces, si el estímulo revierte, si esta respuesta revierte el efecto o el evento que ocasionó este problema, se dice que la retroalimentación, porque está regresando a dar respuesta. ¿Bajó la presión arterial? Sí, ya bajó. Entonces ya no hay aumento de la presión arterial, ya no hay estímulo del receptor, ya hay una respuesta, ya no hay una respuesta del control y el efecto sigue funcionando. Entonces, esto se llama retroalimentación negativa. Hay otra retroalimentación que es menos frecuente, pero sin embargo se da, que es la retroalimentación positiva. Aquí, por ejemplo, si la respuesta que da el centro de control aumenta o intensifica el estímulo, hay una retroalimentación positiva porque lo refuerza, por decirlo de alguna manera. Uno de los ejemplos sería la contracción de la pared uterina. ¿Sí? Las paredes uterinas en el momento del parto hacen que se distienda el cuello del útero. Cuando el niño va del cuerpo del útero, se va desplazando por el canal de parto hacia el exterior, pasa por lo que se llama el cuello uterino. El cuello uterino tiene receptores que van a mandar su señal de que se están estirando, se están distendiendo. ¿Por qué? Pues porque por ahí está saliendo el niño. Entonces esto le dice al centro de control, oye, centro de control, estoy empezando a distenderme, a dilatarme, algo está haciendo que esté creciendo las células del cuello uterino. Ah, perfecto. Esto significa que yo tengo que aumentar la contracción de los músculos del útero, que son los que van a hacer prensa, van a hacer fuerza para tratar de expulsar a ese niño. Entonces, al ir pasando el niño, ir pasando el producto por el canal cervical, se va a distender más. Entonces, oye, se está distendiendo más. Ah, entonces más fuerza, se está distendiendo más fuerza. Entonces, este efecto que se está perpetuando, que se está intensificando, ¿sí? En el momento que nace el bebé y ya no hay distensión de las fibras del cuello uterino, ya no hay estímulo para que venga la contracción uterina, ¿sí? Entonces aquí, si nos damos cuenta, el efecto fue aumentar la presión, aumentar la contracción del músculo uterino, aumentarla. Entonces, al aumentar la respuesta o intensificar el estímulo,
se dice que la retroalimentación es positiva. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, en dado caso de que las hubiera, pues bueno, con sus profesores las podremos resolver, y si no, de todos modos, todo el contenido de esta plática se obtuvo de sus libros de anatomía y fisiología. Muy bien, muchísimas gracias.